comenzamos directamente entonces con el contenido de esta quinta quinta clase de Excel para principiantes, cómo ordenar los archivos, los registros de manera clara y confiable. Por Dios, ¿cómo comienza esta quinta clase? Bueno, si pudiste trabajar entonces con sumar.si, que era esta alternativa que nos permite agrupar subtotales de acuerdo a algún criterio en particular, debes haber llegado a algo parecido a esto que te muestro en pantalla. En caso que aún no hayas terminado esta práctica y no hayas llegado a esta instancia, te sugiero que frenes, termines los cálculos y cuando estés en esta instancia retomes, ¿sí? Lo que debías hacer era calcular los subtotales por categoría aplicando la fórmula sumar.si. Luego, una vez que tenías los subtotales por categorías ya calculados, sumábamos todos los subtotales y nos daba como resultado 321.129, que debe ser el mismo valor que da como resultado la suma de los montos de la columna D. ¿Sí? Esperen que sin querer toqué. Vamos a poner escape. Acá ustedes ven que la sumatoria de estos datos da 321.129, ¿sí? Al igual que la sumatoria de estos datos. Esa es la verificación, la confirmación de que el cálculo de subtotales por categoría que realizamos acá dio de forma correcta, ¿sí? Ahora, un gran desafío que nos quedamos sobre el final del encuentro anterior de la cuarta clase era que, por ejemplo, si escribo alimentos, y vieron que muchas veces tenemos este gesto de presionar la barra espaciadora con el dedito gordo luego de terminar de escribir la palabra. Entonces, por ejemplo, si escribo alimentos y luego presiono un espacio, me encuentro con que la fórmula sumar sí no suma de forma adecuada, claro, porque busca exactamente la misma palabra en la columna B, y en este caso, la palabra alimentos en la columna B no tiene aplicado el espacio, ¿sí? Entonces, si acá borro el espacio, nuevamente comienza a calcular de manera correcta. O, por ejemplo, si escribo la palabra tecnología sin el tilde, sin el acento, fíjense que tampoco suma de manera adecuada. Lo mismo va a pasar si escribo la palabra de forma incorrecta en la columna B. Ahí vamos a probar, miren. Veamos entonces, como decíamos, si escribo acá en la columna B la palabra tecnología sin acento, fíjense que estos 27.000 pesos no se están sumando. Si luego la arreglo y escribo correctamente tecnología, ahora sí los considera y comienza a sumarlos. Es decir, es una fórmula grandiosa, agiliza muchísimo la generación de informes, de reportes, nos simplifica mucho el trabajo, porque fíjense que ya no tenemos que estar sumando dato por dato, sino que Excel se ocupa de hacer las sumatorias por categoría. Esto nos va a permitir sacar luego muchas conclusiones. Em, pero tengo que estar muy atenta respecto de la forma de cargar los datos y respecto de la forma de cargar la categoría. ¿Esto es así? ¿Es tan estresante? La verdad es que hay atajos para este tipo de cuestiones, como por ejemplo, trabajar con validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? La validación de datos nos va a permitir asegurarnos de que toda vez que escribamos la categoría alimentos, la escribamos exactamente igual. Por ende, luego cuando apliquemos alguna fórmula lógica, como por ejemplo sumar puntos sí, va a realizar los cálculos de forma correcta, ¿sí?
¿Vieron cuando, viste cuando te inscribís a algún curso, por ejemplo, y tenés que elegir de dónde sos y te dice país y vos desplegás la flechita y elegís Argentina, y luego te consulta la provincia y desplegás la flechita y elegís, por ejemplo, Entre Ríos? Bueno, eso es una validación de datos. Se hacen listas desplegables en las que elegimos el dato en vez de escribirlo y si quisiéramos escribir un dato diferente que no esté en la lista, la validación no nos va a permitir ingresar ese dato. Nos va a decir justamente que es incorrecto. Entonces, comencemos a conocer la validación de datos. Voy a hacer un ejemplo por acá y vamos a cargar el dato. Vamos a hacer como dijimos recién. Vamos a simular que acá tenemos que cargar una provincia y acá una ciudad. Entonces vamos a tener por acá la lista de provincias. Sería ideal luego que repitas así tal cual el ejercicio y la lista de ciudades. En tu computadora, por eso lo voy armando junto con vos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener Entre Ríos, tilde en Entre Ríos, San Juan, vamos a tener Chubut, vamos a tener Tierra del Fuego y vamos a tener Salta. Y dentro de las ciudades vamos a tener Trelew, vamos a tener Puerto Madryn. Hago una mezcla de, vamos a tener Viedma, sí, son ciudades de distintas provincias del país. Vamos a dejar ahí, o a ver, esperen, Santa Rosa, quiero completar la misma cantidad, me arrepentí, para completar exactamente 5 como está en las provincias. Y vamos a agregar Rawson. Perfecto. Bueno, entonces, les voy a marcar acá con un recuadro donde tenemos que completar el dato, ¿sí? Acá y acá. Lo que vamos a hacer con la validación de datos es que no nos permite escribir ninguna de estas ciudades con errores ortográficos, tampoco las provincias, y que además no nos permita cargar ningún otro dato que no esté en estas listas. Vamos a definir acá también el rango de datos de la lista para tener una ayuda visual cuando vamos trabajando y ahora sí, definitivamente conocemos la alternativa de validación de datos. Primero me voy a posicionar en la celda donde voy a querer aplicar la validación de datos, ¿sí? En este caso me posiciono en M9. Vean arriba las pestañas, nos vamos a ir a la pestaña Datos. En la pestaña Datos elijo la opción Validación de datos y fíjense que surge esta nueva ventanita. Esta nueva ventanita, la vamos a leer con detenimiento, dice Validación de datos y tiene 3 pestañas o solapas. Una es Configuración, la otra es mensaje de entrada y la otra es mensaje de error. Inicialmente vamos a trabajar solo con la pestaña Configuración. Comencemos entonces a mirarla. La pestaña Configuración dice Criterio de validación. Nos pregunta cuál es, ¿no? Nosotros acá vamos a definir este criterio de validación. Entonces dice permitir cualquier valor o alguna otra alternativa. Lo que quiero que apliquemos para usar con sumar.sí es permitir valores de la lista. Vamos a elegir esa opción y se abre un nuevo espacio de trabajo que se llama origen. Entonces, fíjense que voy a mover esta ventanita y dice, entonces, validación de datos, configuración, permitir valores únicamente de la lista. Entonces nos pregunta cuál es el origen de esa lista. Como ahora estamos posicionadas en M9, queremos que simplemente nos permita cargar valores que estén en nuestra lista de provincias. ¿Me ven? Entonces vamos a seleccionar este rango de datos. Y quiero hacer hincapié en esto. ¿Notan que selecciono también las celdas en blanco? Eso es correcto porque ahora les quiero mostrar algo más.
Entonces, pusimos permitir valores de la lista, le indicamos cuál es el origen de datos de la lista que queremos utilizar y ponemos aceptar. Fíjense lo que sucedió. Ahora en M9 hay una flechita, que por cierto no es igual que la flecha de los filtros. ¿Por qué? Porque en este caso noten que está al costado y no dentro de la celda, ¿sí? Cuando presiono en esta flecha, acá está lo que decíamos. Fíjense que me permite elegir cuál es la provincia que quiero cargar. Entonces, de esta manera me aseguro de no cometer errores ortográficos, porque no voy a escribir Entre Ríos, lo voy a tomar de la lista, es decir, que Entre Ríos lo cargué una única vez. ¿Se entiende? No voy a correr riesgo de escribirlo de forma distinta porque ya no lo escribo. Ahora solo lo elijo desde acá. Entre Ríos, Chubut, la provincia que corresponda, ¿sí? ¿Y qué pasa si quiero agregar una nueva provincia? La vamos a poner en mayúscula para que resalte. Y una nueva provincia, fíjense que simplemente la escribí en el espacio en blanco y cuando vengo acá ya figura en la lista. Y si quiero cambiar Tierra del Fuego por Buenos Aires, también la vamos a escribir en mayúscula para que se note, fíjense que también puedo hacerlo, ¿sí? Es decir, yo actualizo las listas y automáticamente se va a actualizar el listado que veo en mi listita desplegable. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo van? Confirmen en el chat y vamos ahora a repetir el procedimiento para cargar las listas desplegables en el campo ciudad. Nos vamos a la pestaña Datos. Desde la pestaña Datos buscamos el botón de validación de datos, que por cierto, dependiendo de la versión de Excel que estén utilizando, se puede ver pequeño acá o un poco más grande acá en el costado, ¿sí? Fíjense que el botón de validación de datos tiene un tilde verde y un círculo rojo. Presiono validación de datos, permitir valores de la lista y en el origen, en este caso, le voy a indicar la lista de ciudades, porque ahora estoy en el campo ciudad, ¿sí? Bueno, noten ahora que cuando muevo el cursor del mouse sobre el campo provincia, veo el cursor regular, el de siempre, y la única diferencia es la flechita, ¿sí? De la lista desplegable. Pero vamos a revisar un poquito más respecto del campo validación de datos. Cuando trabajábamos acá, teníamos tres pestañas. Hasta ahora, para configurar la lista, únicamente aprendimos a configurar la pestaña Configuración. Vamos a trabajar con mensaje de entrada y mensaje de error. Y fíjense que en esta pestaña me dice, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, puedo aplicar o quitar este tilde. Si lo quito, me inhabilita el resto de las áreas de trabajo. Si lo aplico, justamente las habilita. Fíjense que vamos a hacer este ensayo. Tenemos un área de trabajo para título y un área de trabajo para mensaje de entrada. Entonces, en título les voy a escribir acá, verán el título, para que sea claro en este primer ensayo. Y en mensaje de entrada les voy a escribir, acá verán el mensaje de entrada, ¿sí? Ponemos aceptar y fíjense lo que sucede ahora. Toda vez que acerco el cursor del mouse a la celda M9, que es donde tengo el campo de provincia, dice, acá verán el título en negrita y acá verán el mensaje de entrada, ¿sí? ¿Por qué hago esta práctica? Porque es mucho más fácil para ustedes interpretar cómo se verá luego lo que carguen en este espacio de trabajo. Entonces, ahora sí, carguémoslo. Ustedes pueden decidir y personalizar este campo como gusten. Entonces, fíjense que dice, acá verán el título y acá verán el mensaje de entrada. Podemos escribir como título, por ejemplo,
ingrese el dato requerido y podemos poner como mensaje de entrada solo se permiten valores de la lista. Podemos aceptar y fíjense que ahora me acerco a la celda M9 y dice, ingrese el dato requerido, solo se permiten valores de la lista. Son como mensajes que van a orientar, que van a guiar al usuario de la planilla. Si el usuario voy a ser yo, si vas a ser vos, la usuaria, es simplemente un recordatorio. Pero si son planillas que compartimos con el equipo, que estamos haciendo para alguien más, entonces cobran mayor relevancia estos mensajes porque justamente les vamos a indicar qué pueden hacer desde este campo, ¿sí? Bien, este es el mensaje de entrada. Fíjense que si yo acá intento escribir en vez de Chubut, La Rioja, presiono Enter y me dice, con una cruz roja, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, ¿sí? Ponemos cancelar y no nos tomó la palabra La Rioja. ¿Por qué? Simplemente porque no estaba en esta lista. Agreguémosla, ponemos ahora La Rioja y fíjense que si quiero escribir acá La Rioja, lo va a tomar, ¿por qué? Porque está en la lista, automáticamente lo relacionó con el valor que ya tiene cargado en la lista, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Pero vean entonces que cuando quiero escribir Santa Fe, me va a seguir saliendo este mensaje de error. Y este es el mensaje que puedo personalizar otra vez desde la función validación de datos en la pestaña mensaje de error. Y acá noten que hay tres tipos de mensajes de error, pero vamos por parte. Primero, dice, mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Otra vez, puedo quitar el tilde y me va a inhabilitar todo el área de trabajo o aplicar el tilde y que me permita configurar el mensaje de error. Mostrar este mensaje de alerta si el usuario introduce datos no válidos. Vimos recién cuando sucedía, ¿sí? Y puede ser solo una advertencia, puede ser una limitación informativa o puede ser un nivel de error alto. El nivel de error alto, la cruz, en este caso la X roja, no nos va a permitir introducir el dato. Si es simplemente informativo, va a permitir introducir el dato, pero va a estar avisando de que es erróneo, de que no figura en la lista. Entonces, acá en título le podemos escribir, por ejemplo, error en mayúscula, y en mensaje de error podemos aclarar que solo se permite cargar valores de la lista. Ponemos aceptar y ahora cuando quiero escribir Santa Fe, presiono Enter y me dice error, que es el mensaje que escribí recién, ¿no? Solo se permite cargar valores de la lista. ¿Se entiende? Entonces, esta es la utilidad que le vamos a dar a las pestañas de mensaje de error y mensaje de entrada. Bueno, espero que hasta acá haya quedado clarísimo cómo aplicar la validación de datos para evitar cometer errores a la hora de cargar datos y permitir que las fórmulas lógicas, como por ejemplo sumar sí, realicen los cálculos de forma correcta. Vamos a poner aceptar y vamos a aplicar ahora la herramienta de validación de datos justamente a nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Vamos a suponer que aún no cargamos datos en estas celdas. Fíjense qué maravilla que ya tienen todo configurado, si lo probaron, que el subtotal cambió a 244 y el total de la tabla también. El campo tecnología quedó en 0 porque no hay ningún dato cargado para tecnología. Ningún egreso de esta categoría, ¿sí? Y fíjense cómo se haría en este caso. Para aplicar la validación de datos,
y evitar errores ortográficos, es la parte que nos interesaba, ¿no? Porque si acá en vez de entretenimiento escribo entretenimiento, teníamos un error respecto del cálculo 202 y 244. ¿Siguen el hilo hasta acá? Dos cosas. Voy a frenar y les quiero decir esto. Primero, confirmen por favor en el chat de YouTube si hasta acá están pudiendo seguir correctamente este tema. En caso de que tengan alguna duda o alguna dificultad, por favor, compártanlo también en el chat. Eso por un lado. Por otro lado, ¿recordás en la introducción que hablamos respecto de la salud? Habíamos hablado respecto de la postura, el alto del monitor y respecto de cuánto tiempo permaneces de forma estática frente al monitor. Este es tu momento y lo que te pregunto es, ¿hace cuánto no cambias la posición al estar sentada frente al monitor? Reflexiona respecto de eso y si es necesario, pausa el video, levántate a tomar agua, moviliza las piernas, moviliza los brazos, endereza tu cuello. Un buen ejercicio, mi profe siempre me dice, imagina que tenés como un hilito en la coronilla, en tu cabeza, y que te tira hacia arriba. Ese simple gesto te permite ordenar un poco tu postura. No soy profesional del tema, pero desde ser tan usuaria de la computadora y el teléfono, les voy compartiendo en mi experiencia todo aquello que colabora a que tengamos una mejor postura. Y desde ya que en cualquier momento vamos a tener a una profesional orientándonos respecto de estos cuidados personales que ojalá te resulten relevantes y los vayas teniendo en cuenta. Bien, luego de esta pausa, entonces sí, ahora continuamos y seguimos conversando sobre validación de datos. Decíamos entonces, si escribimos entretenimiento de forma errónea por un error ortográfico, por un error de tipeo cuando estamos apuradas, acá lo que vemos es que cuando empezamos a automatizar pequeños cálculos, sucede que un error ortográfico se puede transmitir a un error de cálculo, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos evitar y por eso comenzamos a trabajar con validación de datos. Para evitar cometer errores a la hora de ingresar los datos y que luego los cálculos funcionen de manera correcta, vamos a aplicar la herramienta de validación de datos en la columna categoría, ¿sí? Fíjense que digo en la columna categoría. Entonces, para eso, selecciono toda la columna. Luego de seleccionar la columna completa, nos vamos a la opción de validación de datos y vamos a trabajar con la pestaña configuración. Donde dice permitir, vamos a elegir la opción lista. Y en origen vamos a elegir nuestra lista, que la podemos escribir, por ejemplo, desde K2 hasta K10, ¿sí? Desplegamos y ponemos aceptar. ¿Qué va a suceder? Primero, los datos que ya están cargados, fíjate que no cambiaron, ¿sí? Pero guarda que todavía no tenemos cargado, vamos a copiar, en este caso voy a usar un atajo para que sea más ágil. Tenemos desde K2 hasta K10 definida nuestra lista de datos, que en este caso son categorías, así que si quieren le podemos poner acá de título lista de categorías, ¿sí? Esta va a ser nuestra lista de categorías. Fíjense que alimentos, las que ya están cargadas no se modificaron y puedo acá cargar eligiendo desde las nuevas, ¿sí? Bueno, hasta acá espero que te haya resultado sencilla la aplicación de validación de datos. Si quieren, también pueden aplicar validación de datos para el campo categoría. Entonces, no solo nos aseguramos de no cometer errores ortográficos o de tipeo en la columna B, sino que también podemos asegurarnos de no cometer este tipo de errores en la tabla de subtotales.
Contame, por favor, cómo te está yendo. Dejamos acá y avanzamos hacia el próximo tema que tiene que ver con la verificación y te va a resultar súper interesante. Cuando hablamos de verificaciones, nos referimos a estrategias que nos permitan visualizar rápidamente cuando hay algún error en los cálculos. ¿Para qué? Para no utilizar la información en la toma de decisiones o para no emitir informes con datos que no estén del todo confirmados. Entonces, de a poco vamos a ir usando estrategias que nos permitan dejar inserto algún campo de verificación automática. Por ejemplo, nos diga, ok, cuando todo está funcionando correctamente o de forma automática cambie a error toda vez que en esta planilla esté sucediendo algo que no corresponde, que algún cálculo se esté realizando de forma errónea, ¿sí? Y para poder optimizar al máximo posible estas estrategias de verificación automática, vamos a ir conociendo tres herramientas que van a resultar muy útiles. Todas las fórmulas que toman alguna decisión, como decíamos recién, sumar puntos sí, que utiliza algún criterio para el cálculo, tienen un funcionamiento asociado a la fórmula sí, que son lo que se conocen como fórmulas lógicas. Entonces, vamos a conocer la fórmula sí. De hecho, hay otras fórmulas asociadas, como por ejemplo, em, contar puntos sí, que también es, esperen que tengo acá justo una validación aplicada, acá. Contar puntos sí, que también es una fórmula que funciona de esta manera. Vamos a trabajar con formatos condicionales. Ven que me quedó acá una, de paso aprovecho a mostrarles esto. Hagamos un paréntesis juntos. Ven que no puedo escribir acá, ahora que ustedes ya son expertos en validación de datos, miren qué interesante. No puedo escribir acá, quiero escribir formato condicional, y cuando presiono no me deja porque sin darme cuenta dejé cargada acá una validación de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que borrar de todo este rango de celdas en el que voy a querer escribir, tengo que borrar las validaciones de datos. Para eso voy a la pestaña Datos, elijo Validación de datos y acá vamos a hacer clic en el botón de abajo a la izquierda, el que dice Borrar todos. Fíjense que acá donde dice Permitir cambió a cualquier valor y ponemos Aceptar. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a poder escribir formato condicional. ¿Por qué? Volviendo al hilo de la conversación que teníamos, para poder gestionar esos botones automáticos de verificación, vamos a usar varias herramientas combinadas, entre ellas fórmulas lógicas como la fórmula sí y el formato condicional que nos va a permitir que una celda cambie de color de forma automática dependiendo del contenido que contenga, ¿sí? Y les contaba que así como está la fórmula sí, sumar puntos sí, también hay otra que es muy interesante que es contar puntos sí, que también la vamos a estar conociendo en este espacio. Bien, entonces, vamos de a poco. Primero vamos a trabajar con la fórmula sí. Lo pinto de amarillo y nos vamos, como hacemos siempre, un poco hacia la derecha para practicar la fórmula sí. Perfecto. Y acá les voy a mostrar la cantidad de, digamos, es muy versátil esta fórmula respecto de su aplicación. Les va a servir para un montón de cosas. Vamos de a poco, insisto, y de a poco ustedes ya van a ir interpretando por qué también quiero decir tantas cosas que no sé por dónde comenzar. Empecemos por acá. Vamos a escribir un valor de referencia. Lo vamos a escribir en esta celda y vamos a poner valores de comparación.
¿sí? Y los vamos a escribir en en estas celditas de acá. Entonces, acá vamos a escribir, por ejemplo, el valor 6, y acá vamos a escribir el 3, y vamos a poner acá respuesta. Prometo que lo van a entender, no se asusten ahora, lo van a entender a la perfección. Y en respuesta vamos a poner varias. Esperen que vamos a poner, por ejemplo, es menor o sigue siendo mayor. ¿Sí? Fíjense lo que hicimos, un valor de referencia, valores de comparación y la respuesta. Entonces ahora vamos a describir la fórmula sí. Si quieren puedo hacer zoom, ahí me dicen como que está un poco chico. Recuerden, recuerden siempre comunicarse, escríbanme, cuéntenme si ven bien, si ven mal. A veces algunos detalles como el zoom, de repente los puedo estar olvidando, ustedes me hacen un recordatorio y rápidamente ampliamos. Ok, comencemos. Como es una fórmula, va a comenzar con el símbolo igual. La fórmula es la fórmula sí, entonces, igual, sí. Abro paréntesis. Lo primero que le tengo que decir es cuál es la prueba lógica o cuál es el criterio que quiero que compare, ¿sí? Luego le voy a decir qué me tiene que indicar, ven que acá me va ayudando, prueba lógica primero, punto y coma, siempre separamos las fórmulas con punto y coma. Entonces luego le voy a decir qué me tiene que decir si esa condición se cumple, es del valor sí verdadero, y qué me debe decir si la condición no se cumple, es el valor falso. Entonces le vamos a decir que se fije si la celda que tenemos acá, que en este caso es la B5, que se fije si es, si B5 es menor que B9, ¿sí? Que se fije, fíjense que estoy en la prueba lógica, que se fije si B5 es menor que B9, punto y coma. Entonces ahora le voy a indicar lo que me tiene que decir si ese valor se cumple, si ese criterio se cumple, si esa condición se cumple. Es lo que se llama el valor sí verdadero. Entonces, si B5, que está en azul, es menor que B9, que entonces me diga es menor. Pero si no, el valor sí falso, que es aquel en el que la condición no se cumple, que me diga sigue siendo mayor. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y ahora me dice sigue siendo mayor. ¿Por qué? Porque B5, que es el valor azul, es mayor que B9. Pero fíjense, vamos a cambiar este 3 por un 8 y ahora me dice que es menor, porque este 6 es menor que este 8. Ahora lo vamos a cambiar nuevamente por un 4 y me dice que el 6 sigue siendo mayor que el 4. Insisto con lo que les dije en la clase 4, estamos trabajando en un nivel de complejidad un poquito distinto respecto de lo que veníamos de la clase 1 a 3. Así que todo esto tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Una vez que hayas interpretado bien la explicación, trata de aplicar esto en tu planilla. Copia el ejercicio y confírmame si te sale. Si ya está confirmado y pudiste aplicar la primer formulita sí, entonces ahora vamos a ver qué tenía que ver esto con sumar sí y la verificación automática de la que veníamos conversando. Volvemos a nuestra tablita en la que estábamos trabajando, ¿sí? ¿Te acordás de esta, la de las categorías? Que tenemos acá nuestra tabla grande y que decíamos, la verificación que estamos haciendo
te voy a quitar un poco de zoom para que la vuelvas a ver como hoy. Y acá la verificación que hacíamos era que este total tiene que dar igual que este total. Si da distinto es porque hay algún error. Por ejemplo, puede ser que en la columna de categoría hayamos escrito entretenimiento en vez de entretenimiento, ¿sí? Que hayamos tenido un error de tipeo. Bueno, en este caso que tenemos las validaciones es buenísimo porque es más difícil cometer ese tipo de errores. Pero acá no tenemos validación y tranquilamente podríamos estar cometiendo algún error de ese tipo. Fíjate que acá el total te da 244, mientras que acá te da 196. Entonces, en este caso, lo ideal es tener acá un botón de verificación que debajo nos esté avisando que la tabla está funcionando de forma errónea, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá, en algún lugar, OK, y en otro lugar vamos a escribir la tabla está funcionando de forma errónea, ¿sí? Bien. Fíjense entonces, acá va a ser la verificación. Estamos posicionados en H17. Vamos con la fórmula sí, que es la que recién conocimos. Vamos a poner acá. Igual sí, abro paréntesis, y nuestra estrategia de verificación era que este dato tenía que dar igual a este. Entonces le vamos a decir igual sí, abro paréntesis, de 20, que es donde está el total de nuestra tabla. Si ese valor es igual a este, primero el valor sí verdadero, es decir, cuando eso se cumple, decime OK. Pero si no se cumple el valor sí falso, decime que la tabla está funcionando mal. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahora me dice, la tabla está funcionando de forma errónea. Cuando yo soluciono acá, recuerden que el error que habíamos cometido intencionalmente era un error de tipeo. Entonces acá tiene que ser entretenimiento. Lo arreglamos y fíjense cómo cambió automáticamente a OK. Vamos a cometer acá otro error, el que hacíamos de alimentos, que le poníamos un espacio, y otra vez me avisa que la tabla está funcionando de forma errónea. Confirmame que llegaste hasta acá y hoy es un montón de información. Insisto con el nivel de complejidad de los temas. Vamos a dejar acá para esta quinta clase. Avanzá con las prácticas. Si no las solicitaste, acordate que podés solicitarlas. Y cuando todo esto funcione de maravilla, que lo superentendiste, si tenías dudas las preguntaste, acordate que podés hacer consultas también en el grupo de WhatsApp. Y una vez que hasta acá funcione todo de maravilla, recién ahí avanzá con la sexta clase.